Hola, bienvenidos y bienvenidas. Con este material queremos explicarles qué significa incluir el AUCN. Para ello vamos a introducir tres conceptos que han estado implicados en lo que es la educación a nivel histórico. En la primera lámina podemos ver que refleja el concepto de igualdad, mientras que en la segunda estamos viendo lo que refleja el concepto de equidad. Y en la tercera vemos lo que hoy implica el diseño universal de aprendizaje, que en otras palabras es dar todas las posibilidades para que todos los y las estudiantes puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, también conocido como DUA, emana del Decreto 83, que establece criterios y orientaciones sobre adecuaciones curriculares. ¿Qué es el DUA? Es una estrategia que da respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y sus preferencias. Seguramente tú te puedes hacer la pregunta, ¿aprenden todos los estudiantes de la misma manera? ¿Aprenden todos al mismo ritmo? ¿Cuál es tu respuesta? Seguramente no. Claro, porque la barrera no está en el estudiante, está en el currículo y debemos facilitar a través de todos sus elementos el aprendizaje. Vamos a ver más adelante qué implica esto. El DUA tiene 13 principios. El primero es proporcionar múltiples formas de representación de la información, el qué del aprendizaje. En otras palabras, es que los estudiantes difieren en la forma de percibir la información. Es de acuerdo a la pregunta que hacíamos anteriormente. ¿Todos aprenden de la misma forma? No. Por lo tanto, hay que brindar las diferencias metodológicas oportunas de acuerdo a cada estudiante. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, el cómo del aprendizaje. En otras palabras, implica que los y las estudiantes difieren en la forma en que pueden expresar sus conocimientos. Y el tercer principio es proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, donde los y las estudiantes difieren en la forma en que pueden estar comprometidos y motivados con el aprendizaje. Por lo tanto, el enfoque inclusivo implica articular estos tres elementos. Por un lado, ¿no es cierto?, considerar los principios del DUA que hemos detallado anteriormente con los recursos con los que cuenta, en este caso, la UCN a través de los distintos programas y estableciendo o ejecutando adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Es la forma de dar respuesta a las distintas necesidades y características individuales de todos los estudiantes cuando la planificación de clases no logra dar respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes y que van a requerir de apoyos más significativos para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema educativo. Por lo tanto, la adecuación curricular va a estar implicada en estos elementos del currículo. Es decir, adaptar, adecuar, modificar objetivos o resultados de aprendizaje, o a lo mejor se deben modificar evaluaciones, presentar de distintas formas o implementar distintas formas de trabajo en el aula, como también incorporar distintos materiales. Es decir, todos estos elementos deberían considerar la variabilidad estudiantil. Entonces, en cuanto a las adecuaciones curriculares, nos vamos a encontrar con aquellas adecuaciones que son de acceso, que son modificaciones o ajustes que se orientan a reducir o eliminar las barreras a la participación
o al acceso a la información o a la expresión y comunicación sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Es decir, diferir o implementar estrategias que puedan ser distintas en la forma de presentar la información, la forma en que los estudiantes pueden dar respuestas, considerar qué elementos tenemos en el entorno, el tiempo, espacios y horarios. También hay adecuaciones curriculares desde el punto de vista curricular que implican hacer ajustes a los objetivos de aprendizaje del currículum, como por ejemplo eliminando algunos objetivos o cuando los objetivos suponen un nivel de dificultad al que el estudiante con necesidades educativas especiales no puede acceder o que resultan irrelevantes para su desempeño, como también va a implicar ajustes en los recursos y apoyos extraordinarios utilizados o que no han tenido resultados satisfactorios. Hemos hablado a lo largo de esta presentación de este concepto, necesidades educativas especiales. ¿Qué es? Es cuando estamos frente a un estudiante que requiere ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para poder conducir su proceso y desarrollo y aprendizaje. Existen entonces dos tipos de necesidades educativas especiales. Por un lado están las necesidades educativas especiales de tipo permanente, que están asociadas a una discapacidad o, por ejemplo, a los trastornos del espectro autista y un largo etcétera. Mientras que las necesidades educativas de tipo transitorio son aquellas asociadas a algunas áreas del aprendizaje, por ejemplo, el lenguaje, cuando hay una dificultad en la comprensión o en la emisión del lenguaje, es decir, el lenguaje expresivo, o asociada al área de las matemáticas o del cálculo. O, por ejemplo, cuando hay una dificultad para expresar gráficamente, es decir, en la escritura. O cuando hay dificultades para poder decodificar el lenguaje, en la lectura. Y también dificultades en, por ejemplo, la atención, cuando nos encontramos frente a un estudiante con déficit atencional, con hiperactividad o con hipoactividad. Dependiendo de estas necesidades educativas especiales, es que vamos a tener que conjugar estos tres elementos cuyo centro siempre es el estudiante. Es decir, conjugar elementos que tienen que ver con el currículum, lo que hablábamos anteriormente, objetivos, evaluación, metodología, recursos, con los recursos con los que cuenta la UCN a través de los distintos programas que están en ejecución. Y por supuesto, modificaciones a través de las diversas estrategias metodológicas que se pueden implementar en el aula para facilitar los aprendizajes del estudiante. Bien, esperamos que con esta cápsula ustedes puedan comprender lo que implica la inclusión educativa.